Shalom, amados. Aquí estamos con ustedes nuevamente desde el Monte del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en una fecha sumamente importante, una de las fechas del calendario hebreo más importante del año, que viene siendo justamente la fecha de Yom Kippur. Algo que ya habíamos avanzado en Shabbat, que se daba inicio justamente en la tarde del día domingo, iniciando claramente ya para el día 10, que corresponde ya a la noche, ¿no es cierto? Y el día completo del día lunes. Hay muchas cosas que vamos a compartir hoy día y que nos va a llevar a un nuevo nivel de entendimiento, a un nuevo nivel de profundidad, para entender lo importante que esta fecha es, recordando y haciendo alusión claramente a lo que ya habíamos ministrado hace un tiempo atrás con respecto a que Mashiach había celebrado, había experimentado, había vivido ya las 2 fiestas de sangre que tiene el calendario hebreo. De las 7 fiestas que hay 2 fiestas de sangre. La primera fiesta justamente la conocemos a principios del año, que corresponde a la fiesta de Pesach, y esta que está a fines de año, en el 7º mes, que corresponde a la fiesta de Yom Kippur. Una de las cosas que tenemos que entender que existen 2 términos que muchas veces no se entienden muy bien o quizás se han malinterpretado o, por decirlo de alguna manera, quizás se han confundido. Uno de ellos es redimir y otro es expiar. Yo creo que al escucharlos así, en forma individual, redimir y expiar, entendemos que claramente que son distintos. Y justamente eso es lo importante de entender, que ambos términos operan y están, digamos, encriptados o digamos están dentro del ámbito de cada una de estas 2 fiestas. El redimir opera en el ámbito de Pesaj y la expiación claramente en esta fiesta que por eso se llama Yom Kippur, es decir, día de la expiación, o digamos también que podría ser el día del juicio, que es la otra forma de entenderlo. Ahora, Mashiach hizo las 2 fiestas de sangre. Pesaj, que corresponde a redimir. Y redimir, ¿cuál vendría siendo el significado de esta palabra? Vamos a explicar las 2, tanto redimir como expiar. Redimir implica, escuche muy bien esto, rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Vuelvo a repetir, redimir significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Pero sin embargo, la expiación implica borrar culpas, ¿no es cierto? Las culpas, purificándose de ellas por medio de algún sacrificio. Se da cuenta, son 2 cosas totalmente distintas, pero en ambas justamente hay que hacer un pago. Ahora, aquí nosotros vemos que Mashiach hizo y experimentó las 2 fiestas en el mismo instante. Él nos redimió y Él también nos vino a expiar de nuestros pecados. Ahora, si usted se puede dar cuenta de lo que ya hemos ministrado, sobre todo cuando iniciamos una serie con respecto a la Besorá del Malhut, al Evangelio del Reino, vimos claramente que la Besorá era Isaías 61. Y claramente, observe lo siguiente, voy a repetir lo siguiente: redimir es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Isaías 61:1 dice así: el Ruach de Yahweh Adonai está sobre mí, porque me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, es decir, la Besorá, ¿no es cierto?, el Evangelio, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza de nuestro Elohim. Claramente aquí estamos hablando de un rescate, aquí estamos hablando de redimir. Entonces, claramente el Evangelio del Reino sí claramente es Isaías 61, tanto así que bien sabemos que está en Lucas capítulo 4. Ahora, Yom Kippur, que viene siendo la fiesta que estamos en este instante, la fecha de este instante, ¿no es cierto?, habla de expiar, ¿no es cierto?, que es borrar las culpas o los pecados, ¿no es cierto?, purificándose de ellas por medio de algún sacrificio. Ahora, yo los quiero llevar a Mateo rápidamente, capítulo 1, verso 21.
Y miren lo que pasa acá, lo que Gabriel le dice justamente a Miriam, algo que ya también hemos visto, pero que aquí vamos a ir amplificando para ir tomando el entendimiento de lo que implican las fiestas, entendiendo que todas las fiestas tienen un diseño profético para el cumplimiento de ellas en los tiempos espirituales o en las fechas o en los tiempos asignados espiritualmente por causa del reino. El reino hizo un proceso de 7. Recordemos que el número 7 es el número Kadosh, es el número de santificación. En 7 fiestas nos mostró la redención absoluta. Toda la redención completa viene de los hijos de Elohim a través de lo que pasó por el pecado y la transgresión que tuvo Adán. De ahí en adelante el Padre diseñó justamente 7 tiempos, que son tiempos espirituales, son tiempos asignados por el cielo, definidos por el cielo, donde se abren portales espirituales en cada fiesta para justamente mostrarnos el camino de la redención final. Ahora, esas fiestas que proféticamente se establecieron en el ámbito de la Torá, ¿no es cierto?, vimos cómo Mashiach empezó a hacerlas cumplir y se empezaron a cumplir en él, y posteriormente el Ruach HaKodesh también aportó lo suyo. Recordemos rápidamente, Pesaj, obviamente ya lo entendemos, lo acabamos de leer, justamente Mashiach fue el Cordero de Pesaj, ¿no es cierto? También, ¿qué pasa después de Pesaj en Matzah? Claramente, Él es el pan vivo que descendió del cielo. Eso ya lo tenemos más que claro. Ahí nosotros conocemos lo que viene siendo la cena del Señor eventualmente, ¿no es cierto? Luego, Él resucita al tercer día como primicias de entre los muertos. Ahí tenemos la fiesta de Bikurim, la tercera fiesta. Cuarta fiesta, vendría siendo Shavuot, conocido en griego como Pentecostés. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Celebración de la llegada de la Torá bajada del monte Sinaí a través de Moshe. ¿Y qué es lo que faltaba para que justamente la Torá se hiciera viva en cada uno de nosotros? El Ruach HaKodesh, para caminar justamente en la voluntad del Padre. Entonces, vemos que claramente las primeras 4 fiestas ya fueron cumplidas. Ahora, vimos justamente en la semana anterior que la fiesta de Yom Teruah corresponde a la fiesta del rescate o al día del rescate. La fiesta de la aclamación, cuando están sonando el shofar, claramente lo revisamos los pasajes donde Rav Shaul lo comenta, el sonido del shofar, etcétera, etcétera, etcétera. El sonido del shofar es el día del gran rescate. Ahora, ¿qué pasa con Yom Kippur? Que es lo que estamos viviendo ahora. Yom Kippur también lo vivió y fue profetizado también para Mashiach, y eso es justamente lo que hoy vamos a revisar. Y van a haber muchas cosas que están, por decirlo de alguna manera, quizás en una nebulosa espiritual, una falta de entendimiento, de revelación frente a algunas cosas, y le damos la gloria al Padre porque tenemos los documentos para poder justamente hoy día mostrarles y llevarlos a un entendimiento más profundo aún todavía de las Escrituras, porque sí, están documentos paliativos o digamos de alguna manera documentos anexos que van justamente a sumar a la revelación de lo que nosotros necesitamos saber en estos tiempos. Y bueno, luego de eso, de esta fiesta de Yom Kippur viene la fiesta de los tabernáculos, ¿no es cierto? Bueno, eso vamos a celebrarlo claramente en el milenio. Entonces, se puede dar cuenta, toda la fiesta es una sinopsis o es digamos, una llegada profética. Cada fiesta es una sombra de lo que había de venir, y eso está escrito así, y lo entendemos, es una sombra. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tenía que oficialmente manifestarse a través de Mashiach y todo lo que el reino tenía justamente presupuestado para el rescate final de quienes tienen los 3 códigos para poder heredar el reino. Tener la simiente del Padre, tener la emuná de Abraham y pertenecer claramente a una de las 12 tribus de Israel. Ahora, a esto tenemos que añadir claramente a los justos de las naciones, que son las personas que han caminado en la Torá de Noaj, claramente entregada en el monte Ararat. Los 7 mandamientos que se le entregó justamente a Noaj es algo que el mundo tiene hasta hoy día, y si hoy día el mundo no los quiere cumplir, obviamente no es un asunto personal nuestro. Cada persona tiene que hacerse cargo de su propia vida y delante del Creador, porque el día del juicio, que viene siendo este día, efectivamente sí lo van a vivir y experimentar aquellos que no han creído no solamente a las buenas noticias, sino que no han querido cumplir básicamente las 7 leyes que se le entregó a Noaj a todas sus generaciones
por siempre. Usted puede revisarlo eso justamente en el libro de Génesis. Ahora, dijimos, Mateo 1:21, rápido, vamos a ir. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién? Al pueblo de Israel. ¿De qué? De sus pecados. Ya está justamente mostrando con respecto a lo que vendría siendo la fiesta esta, de Yom Kippur. Ahora, ¿qué dice Rav Shaul en Efesios también, capítulo 1? Verso 6, al final del verso 6, Efesios 1, al final del verso 6 dice así, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Estamos hablando que está mostrando dos cosas acá. Dice claramente redención, y hablamos que la redención corresponde al rescate, a sacarnos de la esclavitud, ¿no es cierto? Y lo otro vendría siendo lo que dice, y el perdón de los pecados. Eso solamente ocurre a través de la fiesta que estamos hoy día entrando en ella, que es Yom Kippur. El único momento en donde hay una expiación oficial de pecados por los pecados de toda la nación. Escuchen bien esto, no un pecado personal, porque la persona que sabía que había pecado llevaba claramente una ofrenda para expiar el pecado, pero era un tema personal. Aquí estamos hablando de lo que vendría siendo la expiación de la nación de Israel. A eso le llamamos el Yom Kippur, es la nación. Entonces, por lo tanto, tenía que haber un nivel o un sacrificio mucho más grande que algo personal que la persona podría haber cometido. No, aquí estamos hablando de algo a nivel nacional. Y es eso justamente lo que dice aquí Rav Shaul. Claramente en Efesios 1, verso 6 dice así, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces vemos que están las dos fiestas, la redención por su sangre y el perdón de pecados. O sea, la misma sangre produce la remisión. Aquí vimos claramente que el redimir es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio, y fue precio de sangre. Y claramente lo que viene siendo la expiación es borrar las culpas, ¿no es cierto?, de los pecados, purificándose ellas por medio de algún sacrificio, claramente que también incorpora la sangre. Entonces, ahora, luego en Colosenses capítulo 1 también, verso 13, vuelve a hacer algo tal cual muy parecido, vuelve a anunciar en la carta a los Colosenses exactamente lo mismo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, reino de las tinieblas, y trasladado al Malhut de su amado Hijo, al reino de los cielos, al reino de la luz. Entonces, eso es el verso 13. Pero fíjese, para ser justamente rescatado tiene que haber una remisión. Y aquí estamos hablando exactamente lo mismo. Fuimos rescatados del reino de las tinieblas. En el pasado fuimos rescatados de Egipto, que corresponde al mundo. Y el mundo, obviamente que lo gobierna hoy día, bien, ya lo vemos, Hasatán, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, estamos viendo que la remisión es el instante que hemos sido rescatados del reino de las tinieblas para entrar al reino de la luz o al Malhut Hashamain, al reino de los cielos. Ahora, sigo en el verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Se fijan, nuevamente repite las dos fiestas que estamos analizando en este momento, y obviamente Yom Kippur es lo que nos convoca en este momento. Ahora, vamos a irnos claramente a revisar en la Torá cómo fue diseñado esto. Bien sabemos que en Levítico capítulo 23 aparece el orden cronológico de todas las fiestas en todo el capítulo. Pero eso no quiere decir que anteriormente hubiese sido una amplificación, o están los detalles de cómo deben celebrarse algunas fiestas, y particularmente lo que hoy nos convoca, que es Yom Kippur, claramente lo vamos a encontrar en Levítico también, capítulo 16. Y quiero que por favor nos acompañe a capítulo 16 de Levítico, y vamos a ir al verso 5, y ahí vamos a ir leyendo. Dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos o 2 cabritos, ¿ya? Para expiación, y un carnero para holocausto. Aquí lo que nos importa justamente son los 2 machos cabríos o los 2 cabritos, ¿ya? ¿Y de dónde salen estos cabritos? Y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos o 2 cabritos para la expiación. Verso 6. Y hará traer a Aarón el novillo o el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Aquí quiero mostrar que
que el caso de Aarón, que era justamente el sumo sacerdote, en el hebreo se dice el Cohen Gadol, él tenía que traer un novillo para expiación de sus pecados y el de su casa. Ese era digamos, un sacrificio de expiación personal, él por ser Cohen Gadol, ¿ya? Luego vendría justamente el sacrificio que corresponde a el macho cabrío del pueblo, de toda la nación, que ya vimos en el verso 5 que de los hijos de Israel le sacaban 2 machos cabríos. Ahora, seguimos. Después tomarás los 2 machos cabríos, y ahí está, y los presentarás delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echarás suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. Aquí hay un nombre de alguien o de un lugar, aún todavía no está definido en este momento, ¿no es cierto? Pero Azazel no lo encontramos en ninguna otra parte más en la Escritura que solamente en este capítulo 16. Y muchas veces, yo creo que más de alguno de ustedes quizás lo ha oído, que es un demonio o que representa a Satanás, o hay muchas hipótesis o ideas con respecto a este tema. Y es justamente algo que también vamos a tener que descubrir, y de hecho dentro de nuestra investigación logramos justamente aclarar este tema, y es algo que vamos a ir revisando a medida que vayamos avanzando. Vuelvo a repetir, y echará, el verso 8, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación. Es decir, de los 2 machos cabríos, uno tenía que morir en representación del pueblo a través de la sangre, ¿no es cierto? Ofrecerá en expiación. Más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, ¿no es cierto?, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Yo no sé si alguno de ustedes entendía, conocía o manejaba más o menos esto, pero es lo que ocurría en esa época, y también eso pasaba cuando en la época del templo. También, de hecho, tanto así que en la época del templo buscaban un acantilado y de hecho lo despeñaban a ese macho cabrío, porque una de las cosas que se entendía que al colocar las manos, porque eso lo vamos a ver luego, ¿no es cierto?, sobre el macho cabrío, ¿no es cierto?, se traspasaba el pecado de toda la nación sobre ese animal. ¿Y por qué se le enviaba al desierto? Porque también una de las formas de interpretarlo o de entenderlo era que tenía que el pecado de Israel irse lejos y tenía que irse al desierto, a un lugar donde el pecado muriese. Esa es un poco la filosofía, podríamos llamarlo, o el entendimiento con respecto al ámbito espiritual de lo que implicaba colocar, justamente traspasar el pecado a ese animal y que se fuese al desierto. Por algunos preguntarán, pero bueno, ¿acaso no lo estaba expiando justamente con la sangre del otro macho cabrío? Bueno, en este caso particular, estos 2 machos cabríos son uno solo técnicamente hablando. La sangre de ese macho cabrío está haciendo justamente la manifestación de la expiación del pecado que está llevando el otro, pero en sí mismo es un solo acto, pero manifestado en 2 áreas. ¿Se da cuenta? Ahora, seguimos en el verso 14, seguimos acá, estamos en Levítico 16. El verso 14, tomará luego la sangre del novillo, en el caso de Aarón, ¿no es cierto?, y la rocerá con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre, es decir, va a tomar el librillo con la sangre de su novillo, ¿no es cierto?, de su vaquita, ¿no es cierto?, y él va a esparcir, ¿no es cierto?, sobre el propiciatorio, sobre las tapas del arca, ¿no es cierto?, la sangre de su expiación personal y su casa, ¿no es cierto?, con la sangre del novillo, del becerro, 7 veces sobre el propiciatorio, ¿ya? Y observe lo siguiente, después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, ¿no es cierto?, y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del novillo. Es decir, va a hacer exactamente lo mismo, va a tomar la sangre del macho cabrío y que representa a los pecados del pueblo en expiación, y los va
a rociar 7 veces, también exactamente como lo hizo con el novillo, la sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio, ¿no es cierto? Y esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el Macón Kadosh, el lugar santo, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Aquí estamos hablando de la fiesta o de la fecha de la expiación Yom Kippur. Y seguimos avanzando en el verso 20. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Todavía no ha salido ese animal. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará, escuche muy bien esto es sumamente importante, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Había una persona que tenía ese trabajo que hacer. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Una de las, investigamos claramente para poder entender más profundamente esto, la palabra Azazel, que como vuelvo a repetir, muchos dicen que es un demonio, otros piensan que como que representa a Satanás, otros consideran inclusive que puede ser hasta un lugar geográfico. Pero buscando en el hebreo, resulta que el nombre o la palabra Azazel tiene varias connotaciones. Usted bien sabe que el hebreo, si usted separa una letra de una palabra de una manera a otra, va cambiando el sentido. Usted bien sabe que el hebreo es muy diverso en ese aspecto. Pero bueno, voy a ir avanzando. El tema es que la palabra Azazel también se puede referir en el hebreo a lo siguiente: a separar, a alejar, llevar lejos, hacer desaparecer. Y esos son sinónimos de la palabra Azazel. Y va todo eso relacionado con hacer desaparecer o alejar o separar el pecado de Israel hacia el desierto, para que muera en el desierto, que se lo dije hace un rato atrás. Entonces, se puede dar cuenta que esas interpretaciones, por decirlo de alguna manera, existen hoy día dentro del ámbito judaico. Ahora, en Levítico, capítulo 17, vamos al capítulo siguiente en Levítico, en el verso 11, miren lo que aquí está escrito. Es algo sumamente importante porque aquí estamos hablando del tema de la prohibición de comer sangre, que usted bien también lo sabe, que es parte de los 7 mandamientos que se le entregó a Noaj. Ahora, también es parte claramente de la Torá. Y acá miren lo que dice acá, verso 11 de Levítico 17. Porque la vida de la carne en la sangre está, ¿no es cierto que es así? Y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces el Padre, ¿para qué diseñó finalmente la sangre? No solamente la sangre tiene una función biológica, que es la que justamente nos permite estar vivos. A todo ser viviente que tiene sangre, la sangre es la vida de la persona o del animal. Pero el Padre diseñó en el caso particular la sangre, ¿no es cierto?, para hacer expiación por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Está diseñado de esa manera. Usted bien sabe que, no sé si usted lo entiende o lo ha escuchado quizás alguna vez, existen 2 elementos en el planeta que son 100% espirituales, los cuales no tienen forma de ser reproducidos aquí abajo en la tierra. Quiero que por favor usted medite un poco esto y vea si efectivamente logra encontrar cuántas cosas el hombre ha logrado duplicar o hacer una copia. Bueno, hay cosas que no se pueden copiar. Y hay 2 cosas en el planeta, hay 2 elementos en el planeta que son imposiblemente copiables. El hombre hasta hoy día, con la tecnología que tiene, no ha logrado hacerlo. Yo no sé si usted sabe que en los hospitales existe un banco de sangre. ¿Y sabe por qué hay un banco de sangre? Porque la sangre no la pueden reproducir. Y usted sabe que también cuando hay escasez de agua, el agua tampoco la pueden reproducir los seres humanos.
Justamente, estos dos elementos, tanto la sangre como el agua, son 100% espirituales, manifestados físicamente acá abajo en el planeta. Entonces, estos dos elementos que curiosamente son los que aparecen en el momento que a Mashiach le es traspasado su corazón, ¿no es cierto?, en el momento de estar en la cruz, ¿qué es lo que brota? Sangre y agua. Los dos elementos que justamente son 100% espirituales y no hay forma de hacer reproducción de ellos acá abajo en la tierra a nivel humano. Bueno, dicho eso, continúo. Y aquí los quiero llevar al misterio de Azazel. Dentro de nuestras investigaciones, uno de los libros que nosotros tenemos es el libro de Enoc. Y en el libro de Enoc se nos muestra claramente las tras bambalinas, la amplificación de qué fue lo que ocurrió en Génesis o en Bereshit capítulo 6. ¿Se acuerdan cuando aparecieron gigantes, habían gigantes en la tierra? Los hijos de Elohim se enamoraron de las mujeres, de las hijas de los hombres. Usted conoce un poco la historia, ¿no es cierto? Y posterior a eso viene el diluvio. Bueno, aquí vamos a refrescar un poco la memoria y vamos a ver un poco este mismo pasaje y luego vamos a hacer conexión sí o sí con el libro de Enoc, porque aquí vamos a amplificar lo que pasó en lo invisible, lo que no está contado, pero sí está registrado justamente en el libro de Enoc. Y vamos a ir a Bereshit, a Génesis capítulo 6, verso 1 en adelante, para que ustedes vayan tomando memoria de esto y para que puedan entender el contexto en los cuales justamente vamos a tocar uno de los misterios que vimos acá justamente en el libro de Levítico capítulo 16. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh: no contendrá mi ruaj con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Ya habían gigantes, ¿ya? Y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Es decir, había gigante en esos tiempos, sí. Y también se sumaron los gigantes que eran los hijos de los ángeles, que ahora sabemos que son Malachim. Los hijos de Elohim son Malachim, que bajaron al monte Hermón, que eran 200, para que usted lo pueda revisar eso en el libro de Enoc. En el libro de Enoc, en el primer libro de Enoc, porque hay dos libros que nosotros al menos manejamos, y en el primer libro de Enoc, donde aparecen todas estas cosas, está registrado eso, en el monte Hermón, al norte de Israel, cerca del Líbano. Ahí nosotros tenemos el monte Hermón, y en ese monte bajaron los 200 ángeles, los cuales justamente hicieron lo que ustedes ya han escuchado en el libro de Bereshit. ¿Ya? Entonces acá, y fueron estos los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora vamos a irnos al libro de Enoc en el capítulo 8, en el verso 1, y vamos a ver que dentro de estos 200 ángeles que bajaron, había claramente ángeles que eran principales, que llevaban justamente grupos de decenas. Y uno de los ángeles caídos en el monte Hermón tenía el siguiente nombre. Y escuche muy bien. Enoc, capítulo 8, verso 1 en adelante dice así: y Azazel, ¿le suena? Aquí está el nombre finalmente, aquí está. Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos y escudos y corazas, y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos para hacer brazaletes u otros adornos. A las mujeres les enseñó los ornamentos y el uso del antimonio y el embellecimiento de los párpados, es decir, el maquillaje en los ojos, ¿ya? Y toda clase de piedras preciosas y toda tintura colorante. Fíjese, está hablando justamente de esto, lo que hacía Azazel. Verso 2, y se levantó mucha impiedad y cometieron fornicación y fueron descarriados y se corrompieron en todos sus caminos. Aquí estamos viendo justamente cuál fue el protagonismo diabólico, por decirlo de alguna manera, que tuvo este ángel o este malachim, ¿no es cierto? Este malach, ¿no es cierto? Principal,
dentro de estos 200 ángeles que bajaron, que este era uno de los jefes de este grupo de 200 ángeles, de Azazel. Azazel hizo exactamente esto. Y ahora, seguimos en el libro de Enoc, pero ahora vamos a avanzar al verso 9, al capítulo 9, en el verso 6. Los ángeles, en este caso Gabriel, estaba también Miguel, ellos van y le preguntan al Padre qué está pasando, cómo permite que esto siga ocurriendo. Y mire lo que pasa acá. Enoc, capítulo 9, verso 6. Tú ves lo que ha hecho Azazel, le están diciendo a nuestro Padre, a Yahweh, ¿no es cierto? Tú ves lo que ha hecho Azazel, que ha enseñado toda injusticia en la tierra y ha revelado los secretos eternos que estaban preparados en el cielo, que los hombres se esfuerzan por aprender. O sea, aquí le están mostrando justamente los ángeles del reino cuál es la conducta que Azazel ha producido en la tierra, las cosas que ha hecho en la tierra, y qué pasa, qué vas a hacer tú frente a esto. Ahora, la respuesta viene, por supuesto que sí. Enoc, capítulo 10, verso 4, y por favor ponga mucha atención a esto, porque aquí tenemos justamente la revelación del por qué pasa lo que ocurre en Levítico capítulo 16. Enoc, capítulo 10, verso 4. Y de nuevo Adonai dijo a Rafael, aquí envía a Rafael, ata a Azazel de pies y manos y arrójalo en la oscuridad y abre una abertura en el desierto. ¿Me está escuchando bien? Y abre una abertura en el desierto que está en el Dudael y arrójalo allí. Y coloca sobre él rocas ásperas y dentadas y cúbrelo con oscuridad y déjalo permanecer allí para siempre y cubre su rostro para que no vea la luz. Y en el día del gran juicio, Yom Kippur podría ser, será arrojado al fuego. Entonces, ¿qué relación tiene? Lo tiene absolutamente todo. En el desierto está enterrado, está aquí, atados de pies y manos justamente a Azazel en una región espiritual de tinieblas en el desierto, y dice claramente que está en Dudael. Entonces, ¿por qué entonces se le envía al desierto a Azazel, justamente el otro macho cabrío? Es por lo mismo, porque es un lugar donde tiene que haber una pena. ¿Se fija? Entonces, acá está todo absolutamente claro. Sí hay un sentido de Azazel como a nivel de demonio, sí lo hay. Ángel caído, sí. Dentro del grupo de los 200 que bajaron en Génesis capítulo 6, sí, ahí está. ¿Y a dónde fue atado de pies y manos y dónde fue enterrado, por decirlo de alguna forma, mientras tanto venga el juicio? En el desierto. Entonces es por eso que el macho cabrío se envía con las iniquidades al desierto a Azazel. Y ahora lo entendemos. Y ahora, volviendo ya a las escrituras nuestras, vamos a irnos justamente al libro de Hebreos, carta que hizo Rav Shaul justamente a la nación de Israel, con mucha cantidad de información justamente del antiguo pacto y de todo lo que implicaba el desarrollo para la expiación del pecado. Claramente que sí, porque él bien entendía de que Yom Kippur era una de las fiestas claramente que Mashiach había manifestado y que había literalmente encarnado. Hebreos capítulo 4, verso 14, Rav Shaul dice así: por tanto, teniendo un gran Cohen Gadol, que traspasó los cielos, Yeshua ben Elohim, o sea, Yeshua, hijo de Elohim, hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo aquí lo quiero que reflexione lo siguiente. Cuando se está hablando de Cohen Gadol, el Cohen Gadol solamente aparecía en protagonismos oficiales, era en una sola fiesta, la fiesta de Yom Kippur. Aquí ya está mostrando para dónde va justamente su enseñanza. Al continuar con el capítulo 5, que no debería haber sido cortado este capítulo 4, porque está hablando exactamente de lo mismo, no está cambiando el tema, dice acá lo siguiente. Capítulo 5, Hebreos, ¿no es cierto? Verso 1. Porque todo Cohen Gadol, tomado de entre los
de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Yahweh se refiere, es decir, es un representante justamente del pueblo, por eso es una persona que está constituido a favor de los hombres en lo que a Yahweh se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, ¿se fija? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Eso ya recién lo vimos, ¿no es cierto?, en el libro de Levítico, donde él tiene que ofrecer el novillo, o ¿no es cierto?, el novillo, ¿no es cierto?, que es la vaquita, ¿no es cierto?, y en el caso del pueblo, el macho cabrío. Acá vemos, está aludiendo exactamente a Levítico 16 en este momento. Luego dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Yahweh, como lo fue Aarón. Aarón fue designado, ¿no es cierto? Así tampoco Mashiach se glorificó a sí mismo haciéndose Cohen Gadol, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, también fue asignado por el Padre su sistema sacerdotal, por decirlo de alguna manera. Verso 6, como también dice en otro lugar, tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Se da cuenta? Es una asignación. Por eso dice claramente que Mashiach no se hizo él no se hizo Cohen Gadol. Vuelvo a repetir acá. Así tampoco Mashiach se glorificó a sí mismo haciéndose Cohen Gadol, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, el Creador fue el que lo asignó, tal como lo asignó con Aarón. Ahora, ahí mismo en Hebreos vamos a ir avanzando al capítulo 9, verso 22, para que vayamos viendo que sí, efectivamente, la fiesta de Yom Kippur estaba incorporada dentro de lo que Mashiach hizo justamente en el madero, en el Gólgota. Hebreos capítulo 9, verso 22. Y casi todo es purificado según la Torá con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Mashiach en el Makon Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo, ¿no es cierto?, hecho de mano, figura del verdadero, sino en los Shamaín, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Yahweh, y no para ofrecerse muchas veces como entra el Cohen Gadol en el Makon Kadosh Kadoshim, cada año con sangre ajena. ¿Se da cuenta? Lo mismo que acabamos de revisar en Levítico 16. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, ¿no es cierto? Así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, amados, de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, es decir, para la fiesta de Yom Teruah. Ahora, seguimos en Hebreos capítulo 10, verso 1. Lo siguiente dice así, porque la Torá teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, estamos hablando de Yom Kippur, ¿no es cierto?, hacer perfectos a los que se le acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros o de los machos cabríos, es decir, de los novillos, ¿no es cierto?, y de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando de Mashiach, ¿no es cierto? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, verso 7, he aquí vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Verso 8, dice Rab Shaul, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales
las cuales cosas se ofrecen según la Torá, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos Kadoshim mediante la ofrenda del cuerpo de Yahshua HaMashiach, hecha una vez para siempre. Yom Kippur, aquí no está hablando de Pesach, usted se puede dar cuenta, Yom Kippur. Y ciertamente todo Cohen, estoy en el verso 11, y ciertamente todo Cohen, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Yahweh. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los Kadoshim. Y nos atestigua lo mismo el Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Adonai, pondré mis leyes, mi Torá, en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Se da cuenta que Rab Shaul aquí está hablando claramente no de Pesach, sino que de Yom Kippur. Y es por eso que hemos dicho muchas veces y hace mucho tiempo que nuestro Rey Mashiach hizo y en él se celebraron las dos fiestas de sangre que aparecen en nuestro calendario espiritual en las fiestas del Padre. Ahora, aquí yo voy terminando ya y los quiero llevar a un pasaje de Isaías y yo creo que ya algunos podrán entender a dónde voy a apuntar, y es claramente a Isaías 53. En Isaías 53 usted puede darse cuenta nuevamente cómo Isaías está manifestando lo que vendría siendo Yom Kippur. Y claramente, Yom Kippur, verso 5, Isaías 53, verso 5, vamos a leer así. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido o machacado, según la versión, por nuestros pecados e iniquidades. El castigo de nuestro shalom fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí ya en el verso 5 está hablando claramente de pecado, iniquidades. ¿Y quién era el que tenía que borrar las iniquidades? Claramente en la fiesta de Yom Kippur, ¿no es cierto? El macho cabrío. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Dónde, en qué fiesta se cargaba el pecado de todo el pueblo? En la fiesta de Yom Kippur. Verso 7, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, por la rebelión de la nación. Verso 10, con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Yom Kippur. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Lo mismo que el macho cabrío tenía que hacer. Usted lo vio en Levítico capítulo 16. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Llevado el pecado de muchos, tal cual como lo hizo justamente el diseño que está en la Torá en Levítico 16. Y aquí yo los quiero llevar a otro nivel de profundidad aún mayor todavía. Y con esto sí que estoy cerrando. ¿Qué fue lo que leímos justamente que tenía que hacer el Cohen Gadol con la sangre del novillo, con la sangre del becerro? ¿Y qué tenía que hacer con la sangre del macho cabrío después? Tenía que esparcirla sobre el arca, ¿no es cierto? 7 veces la del novillo y luego 7 veces la del macho cabrío, ¿no es cierto? Que tenía que expiar al pueblo de Israel.
Bueno, si eso es una sombra, tal como dice la Escritura, una sombra de lo que había que de ocurrir, entonces nuestro rey también tuvo que derramar su sangre de 7 formas o 7 veces, por decirlo de alguna forma. Les voy a hacer memoria para que se den cuenta lo grande, hermoso y maravilloso, porque todo esto que estamos escuchando está en la Escritura. Amado, está en la Escritura. ¿Y cuándo lo hemos visto? ¿Cuándo lo hemos entendido? Si no es porque el Ruach HaKodesh nos habla y nos muestra. Miren, la primera sangre en el sudor de su frente. ¿Se acuerda cuando estaba en el Monte de los Olivos anoche? Y sus gotas eran como gotas de sangre. El sudor de su frente eran como gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Se acuerda de ese pasaje? Justamente la última noche en que él tuvo su última cena de Pesaj. ¿No es cierto? Luego dice, la sangre que surgió de las bofetadas y los palos que desfiguraron su rostro. ¿Y eso fue así o no? Efectivamente. Luego, la sangre que salió al serle arrancados pedazos de su barba, también fue así, porque también está profetizado inclusive en Miqueas. Luego, la sangre que salió de los latigazos que claramente desgarraron su espalda. ¿Usted sabe cuántos latigazos recibió Mashiach en su espalda? 39. ¿Y usted sabe cuáles son las raíces de todas las enfermedades mundiales? Son 39. No es casualidad que Él haya cargado con todas nuestras enfermedades. Luego, la sangre que produjo claramente la corona de espinas. ¿Para qué? Para matar todos los malos pensamientos. Luego, la sangre claramente que salió de las heridas por los clavos. Claramente, nuestro caminar en los pies y nuestras obras en las manos fueron clavadas, las malas obras y el mal caminar. Y finalmente, la sangre que salió al ser traspasado su costado. Si usted las cuenta, fueron 7. Tal cual, las mismas 7 veces que había que derramar la sangre de la expiación sobre el arca del pacto. Amados, esperamos que este tiempo que hemos tenido de enseñanza con respecto a la fiesta de Yom Kippur lo haya hecho reflexionar y lo haya llevado a niveles de profundidad aún mayores todavía de lo que usted podría haber quizás conocido y llevarlo claramente de a partir de hoy día hasta mañana en la tarde, todo el día esperando que el Ruach HaKodesh les hable. Recuerde que es un día de Shabbat, es un día de descanso, es un día de reposo, no se debe trabajar, así de la Escritura. Y tiene que tener un tiempo con el Ruach HaKodesh para que le haga memoria y le haga recordar esas cosas que usted sabe que quizás no le tomó mucho peso, por decirlo de alguna forma, en algún momento. Que usted no lo tomó en serio. Haga teshuvá, haga arrepentimiento delante del Padre y verá claramente cómo también va a entrar a un nuevo tiempo de pureza, de santidad y claramente de revelación. Un abrazo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Shalom.